From my mother's womb, you have chosen me. Love has called my name, and I've been born again into your family. Your blood flows through my veins. Vamos a entrar con un tema que por un lado es difícil, por otro lado es precioso y es muy interesante, y lo acabamos de ilustrar y lo vais a practicar también, ¿no? Se llama el burnout, el síndrome de la quemazón que nos pasa a todos, que hemos vivido todos, cualquier persona que está en una posición de responsabilidad, cualquier padre y madre de familia, es una experiencia que cada vez es más común, además en los tiempos presentes, y vamos a ver un poquito, por un lado, la buena noticia, ¿no? La resiliencia, pero primero analizar lo que es el problema en sí mismo, ¿no? Y para eso me haría falta que esto me funcionara, pero seguro que va a funcionar. A ver, nada, aquí estamos como siempre, último intento y si no, voy a mano. Sácalo y vuelve a ponerlo y ya con eso valdrá. Primera palabra, esta venía la publicidad de pastores, por lo tanto, hermanos, poned el mayor empeño en afianzar vuestra vocación y vuestra elección, obrando así nunca caeréis. Sabemos que hay gente que cae en el camino, todos tenemos piedras de tropiezo en el camino, y tristemente, además, en un tiempo de estrés, ¿no? Pues hay gente que se rompe. Y lo vemos constantemente, eclesialmente, entre amigos y hermanos, ¿no? Y lo que vosotros prometisteis y lo que os dijo el obispo es: aquel que empezó la buena obra es quien la consumará, ¿no? ¿Cómo se dice la frase exactamente? Quien comenzó en ti la obra buena, él mismo la lleve a término. 1 Filipenses 1:6, ¿no? Hasta que llegue el día de Cristo Jesús. Bueno, ¿qué es el burnout? Que viene el coco, ¿no? Porque dices, esto se teme, pero es uno de esos elefantes en la habitación en muchas organizaciones en las que no se le quiere ver la cara hasta que es demasiado tarde y empezamos a poner soluciones. ¿Me dejas mover un poquito así puedo ver esto? Así. Ya funciona, ¿eh? Sí. No, es para ver, más que para nada, ¿no? Digo que es algo que es muy difícil. Yo me acuerdo, voy a empezar por ahí, ¿no? Una conversación que tuvimos con un amigo, líder de un ministerio protestante, que nos saca como, yo creo que 10 años o algo así, ¿no? Y ya fue hace unos cuantos, y nos dijo que a los 40 y tantos tuvo un crack, y un crack muy potente. Y el mayor problema que tuvo no era el crack, era que no lo había comunicado, que no había tenido a quién comunicárselo, y que cuando la cosa ya estalló, gracias a Dios, lo que había ocurrido es que su liderazgo había sido sabio, le había acompañado, le había ayudado a restaurarse y estaba saliendo de ello, ¿no? Lo hizo, o sea, como quien te dice, me estoy recuperando de algo, con mucha humildad. A mí me conmovió también que digas, un tío aquí que se te desnuda así, de esta manera, ¿no? Y nos hablaba del problema enorme que suponía para él ser director de un ministerio en España, pero de una cosa mundial, y esa tensión que siente la persona que está en un puesto de responsabilidad hacia su deber y hacia sus superiores, de manera que no puede decir lo que está pasando porque teme, pues, o que le cambien, que le quiten, que le despidan o que le miran mal, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, en su organización esto supuso todo un cambio de mentalidad también para decir, oye, os estamos fallando a vosotros que estáis liderando países, nosotros como organización, porque tenemos que cuidaros para que estas cosas no pasen, y cuando estén pasando tenemos que tener las personas, instituciones o procedimientos adecuados para que tú puedas salir a flote. Y de esa manera, pues él fue acompañado y, oye, la cosa fue muy bien, ¿no? El tema es que yo no sé cómo andamos de cultura eclesial. Hasta ahora, de toda la gente que he conocido, cuando yo les pregunto, ¿tenéis vicaría del clero? Sí. ¿Tenéis un responsable de vocaciones? Sí. ¿Y tenéis un responsable de reparación o de prevención de la caída o de la avería o tal? No. Normalmente te ayudan cuando la has liado parda, cuando has hecho crack, cuando te tienen que dar un año de
a ver dónde te metes en un año sabático y todo eso, porque hay muchas cosas que son muy poco sanas en la cultura no escrita y en el proceder de cómo hacemos, ¿no? Los israelitas tenían, por legislación divina, el año de liberación, que era el año sabático. Y cada 7 años no solo se perdonaban las deudas, ¿no? Sino que es que era genial, los presos salían de la cárcel. Entonces dices, joder, cada 7 años puedo salir de la parroquia. Imagínate, ¿no? Eso sería maravilloso, ¿no? Es lo que se supone que hacen los profesores. Un profesor, si tiene tiempo y fuerzas, en verano se va por ahí a estudiar. ¿Para qué? Para llenarse y luego tener cosas que dar, ¿no? Y nosotros, o vosotros mejor dicho, ¿no? Por cultura eclesial, ¿qué suele ocurrir, no? Pues vas de parroquia en parroquia y tiro porque me toca, ¿no? Y solo si hay un proceso de avería o de una necesidad fuerte te suelen dar un sabático, ¿no? No está estipulado que haya un intersticio de 6 meses entre parroquia y parroquia o un curso escolar o que cada X años, cada, yo que sé, quinquenio, sexenio, decenio, te vayas a estudiar. A veces sí pasa, ¿no? Que a un cura joven pues le ponen en el primer pueblo, le tienen 3 o 4 años fogueándose y luego le mandan a hacer la licencia a algún sitio, ¿no? Y es un segundo momento de oportunidad y eso. Pero ciertamente yo creo que en nuestra cultura hay algo así. En el tema de otras iglesias, a mí me ayuda mucho en esto también Rick Warren, ¿no? Pero no es el único sitio. Para que os hagáis una idea, en una iglesia con propósito, no sé si habla de eso, no me acuerdo, pero vamos, yo solo he escuchado muchas charlas y tal, es que tienen hasta pastores de recuperación, pensados para feligreses, empleados y miembros del clero, es decir, del equipo pastoral, que entran en problemas, o caen en cualquier tipo de adicción, o un problema moral, o simplemente un problema psicológico de una necesidad, ¿no? Entonces, puedes llegar ahí de muchas maneras, pero en la iglesia hay una gente que tiene el ministerio específico de cuidarte, acompañarte, levantarte y estar ahí antes de que la cosa entre en una zona en la que ya no hay retorno, ¿no? Que es lo que lamentablemente vemos que pasa muchas cosas, ¿no? Pues el burnout es la puerta de entrada a muchas de estas cosas. Es verdad que no sale de la nada, puede venir del activismo. Y como se suele decir siempre en psicología y en cosas así de terapia, siempre hay algo detrás, ¿no? Entonces, una persona se puede quemar y puede perder el equilibrio y a lo mejor eso revela, además de que trabaja mucho, una insatisfacción, una mala colocación, una inadecuación, ¿no? Entre su vocación, sus talentos, dónde le ponen y tal. Entonces, lo que hasta ahora hemos convertido en ocasión de santidad, y bueno es, ¿no? Porque la verdad es que lo que más santifica es la obediencia, es la iglesia, es tener que soportarnos, es tener que sobrellevar también, ¿no? Pues lo de Pedro, que te ciñan y vayas a donde no quieres, ¿no? Que al final es lo que le dice después de lo de ¿me amas, Pedro? ¿Me amas, Pedro? Bueno, pues tú ibas a donde querías, después te ceñirá otro. Y hoy estamos un poquito en ese tema, ¿no? Con el quo vadis, ¿no? Es decir, bueno, pues toca morir, ¿no? Y bien está, porque es un misterio pascual y yo creo que esa es la mayor fuerza que tiene el sacerdote y el cristianismo, que cristifica todo por el procedimiento y el proceso de la muerte y resurrección, ¿no? Por decirlo de otra manera. Pero, sí. En esa parte que estás diciendo, sí. Yo eso lo entiendo como el director espiritual, aquel que tú has elegido voluntariamente, sí, también para que te acompañe. Es una parte. Incluso en el no, pero también, por ejemplo, yo cuando he tenido esos momentos así de que sí, estás cansado, estás reventado y tienes ganas de explotar y dejarlo, es también donde hablas y es el que te recuerda también pues lo primero que hemos visto, esa realidad. Entonces, sí, vais a ver ahora, porque te estás adelantando, efectivamente es uno de los radios de la rueda que hace que una persona esté bien asentada y el director espiritual lo es, pero tiene un problema. El director trabaja sobre lo que le cuentas y no te ve y no convive contigo. Si es un poco externo a ti, una terapia tiene también ese problema, ¿no? Que no es alguien que convive contigo. Entonces, si tú quieres un equilibrio mayor también en cuanto a gente que te conozca, que vea por dónde vas, dónde estás, esa es una parte, pero hay más partes. Te lo puede decir muy bien tu madre que vive contigo, ¿no? Porque sabe dónde cojeas, o tu compañero con quien has crecido. Lo vais a ver ahora, ya verás que va por ahí. Bueno, con el tema del burnout, al final es algo muy estudiado,
está muy estipulado. Bueno, lo que estaba diciendo era eso, que hay instituciones, que hay ministerios, que hay gente dedicada a eso, y hay gente que en su faceta de pastor tiene un sexto sentido para esto, por decirlo de alguna manera, porque hay gente que es muy pastor. ¿Os acordáis de Efesios 4? Unos apóstoles, otros evangelistas, pues el que es muy cuidador de almas, además le suele gustar estar ahí, remedarte, ¿no?, cuando estás descosido, acompañarte cuando estás caído, tal. Pero muchas veces en una situación de guerra, de estrés, de cada uno en su isla, cada vez es más difícil que esto suceda, ¿no?, si no tenemos un círculo de apoyo adecuado. Pero bueno, vamos un poquito con los síntomas de la quemazón, el burnout. Tenemos en esta edición en el online a Vicente que ha hecho un estudio sobre esto, y lo hizo, y lo podemos distribuir si os interesa, porque hizo un estudio sobre la incidencia del burnout de los sacerdotes. O sea, que él es psicólogo y es sacerdote en Torrelavega, ¿no?, párroco. Está publicado. Sí, algo lo ha publicado, pero como librito puede ser, pero es que hay muchos libros de esto. Entonces lo que él tiene es su tesis, lo que nos pasó, vamos, en eso. Es un artículo, eso es lo que está publicado. Bueno, síntomas emocionales. La ira. Cuando uno, claro, imagínate un padre de familia, ¿no?, que está cargadísimo de trabajo y la paga con los que tiene alrededor, ¿no?, que puede llegar a la agresión. La falta de motivación, sentimiento de desapego y ansiedad. Voy a tocar un par, ¿no? La ansiedad es muy clara, ¿no? En la sabiduría de la Iglesia, cuando alguien no puede dormir, está en problemas. Yo me acuerdo en la Cartuja, cuando fuimos a recoger naranjas, Sergio estaba contando ahí, ¿no?, que entrábamos ahí con los discípulos, porque había uno que era tío, un cartujo que era tío, ¿no? Nos contaban de un monje que tenía mucha vocación y se había metido, pero allí parten el sueño en dos para hacer maitines y después vuelven a la cama 1 hora y media. Entonces no sé si se levantan a las 4 para las maitines o por ahí, y luego vuelven, y este no podía dormir. Y entonces el superior le decía: esta no es tu vocación. Le decía: pues estoy bien, si soy feliz, sí, pero es que si no puedes dormir las horas que tienes que dormir, vas a petar, vas a reventar, ¿no? Cuando alguien no puede dormir, normalmente suele ser por inquietud, puede ser por estrés, puede ser por lo que decía Sergio ahora, no hay descanso, ¿no?, no hay desconexión, y suele ser un síntoma, ¿no?, de exceso de voltaje, ¿no?, de falta de tener un espacio adecuado, ¿no? El sentimiento de desapego suele ser una especie de insensibilidad hacia lo que pasa, lo que te viene, lo que no te viene. En un cierto sentido es: por aquí me entra, por aquí me sale, ¿no? Cuando ya una cosa, en vez de producirte una reacción, te produce la simple apatía, que se parece también a la apatía de la depresión, ¿no? El depresivo por apatía no se levanta, ¿no?, y no puede, y le pega, pero esto es previo, ¿no? Ese es el desapego, ¿no? Fíjate, cosas que antes me interesaban, es que me estás contando un rollo tremendo y no se conmueve mi corazón, no puede conmoverse, porque mi corazón está tan lleno de lo que hay dentro que ni siento ni padezco, ¿no? La falta de motivación es clara, ¿no?, que en el sentido, si es que ya no sé para qué hago esto, ni dónde estoy, ni a dónde voy, falta de sentido. Y ya os digo que ira y agresión, ¿no?, pues tienen sus diferentes escalas y se pueden manifestar de diferentes maneras. Más síntomas: problemas gastrointestinales. Claro, hay mucha gente que somatiza y lo primero es el problema de estómago, dolores de cabeza. A mí me da dolor de cabeza por sueño, sobre todo, ¿no?, si altero el sueño. Pero es verdad que cuando estás en una tensión de reuniones y cuando llevas 5 reuniones y si encima las reuniones son trascendentes y tensas y no sé qué, acabas con un dolor de cabeza, ¿verdad? Eso te puede pasar. Dolor de espalda, yo a lo mejor estoy en burnout porque vamos, ¿no? El insomnio, agotamiento y variaciones inusuales de peso. Estos son como síntomas físicos que uno puede identificar, que pueden tener multitud de causas. Yo no soy médico, no voy a entrar aquí en esos temas, pero que pueden ser como semáforos en ámbar o en rojo que nos indican que algo está pasando. Ahora veremos otra clasificación un poquito más profunda, ¿no? Que es Carey Nieuwhof. Es dificilísimo de pronunciar. Este es un canadiense, pastor, que se dedica a temas de liderazgo, que yo sigo, y lo ha puesto así, ya saliendo un poquito del síndrome clínico, ¿no?, aunque haya alguna cosilla. Dice: primer indicador, tu pasión se desvanece.
¿Os acordáis que todo empezaba por la santa insatisfacción? Y lo que hemos intentado hacer es reconectar con la santa insatisfacción, que es aquello que quiebra tu corazón, que quiebra el corazón de Dios y que es tu llamada más profunda, ¿no? Y cuando pierdes eso, pierdes el norte completamente, ¿no? ¿Para qué estoy aquí? ¿Para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿No? No hemos venido aquí para morir, ¿no? Eso es un poquito lo que dice el pueblo de Israel cuando están en medio del desierto. Su pasión era la libertad, su pasión era la tierra prometida, pero ya se desvanece y dicen, solo veo sentimientos de muerte, ¿no? Segundo, tu emoción principal es el entumecimiento. Lo que os decía antes, ya no se sienten ni los altos ni los bajos. Cuando tú ves una persona que le resbala, que le entra por aquí y le sale por aquí, suele estar entumecida en ese sentido, emocionalmente, ¿no? Habrá estilos y estilos, formas de ser, pero bueno. Tercero, las pequeñas cosas te hacen enojar desproporcionadamente. Esto nos ha pasado, ¿no? O sea, que dices, yo estoy hasta arriba de cosas y me viene la señora Manuela a decirme una tontería y me la como con patatas. Y me parece, vamos, que esto es el hundimiento del Titanic, del mundo entero, ¿no? Lo que me han dicho, ¿no? Y además puedo tener un ataque de ira, ¿no? Eso suele ser una desproporción. Tú dices, esto no es normal, ¿no? Yo eso, pues eso, cuando tienes niños lo notas, ¿no? En el sentido que te tienen los niños 5 días sin dormir, ¿no? Y estás ya a la que salta, ¿no? Y llega una y no guarda la servilleta, ¿no? Y te la comes con patatas. Y dices, pero que no guarda la servilleta, otro día sería una tontería que hiciera eso, ¿no? Es un síntoma de algo que hay, ¿no? 4, muy interesante, todo el mundo te drena. Cuando uno está haciendo lo que quiere, lo que le gusta, lo que le apasiona, aquello que eso normalmente recibe energía, aunque te canses profundamente, sales profundamente renovado, ¿no? Me acuerdo siempre de los viajes de Cristi y míos de vuelta de Santo Domingo, ¿no? Ahí a las 11:30 de la noche, emocionados porque ha habido una oración de no sé qué, o que hemos hecho un alfa de no sé cuántos, y estábamos muy, vamos, que no podíamos dormirnos, porque llenos de energía, ¿no? Eso mismo, en una fase de quemazón nuestra, y nos ha pasado, es, joder, ya por fin, es que no veo la hora de llegar a casa, es que, y volvemos drenados, y ha pasado lo mismo. Lo que pasa es que por nuestro entumecimiento nos ha entrado por aquí, nos ha salido por allá. Eso mismo un curso de pastores nos puede pasar, ¿no? Yo me acuerdo una época en la que teníamos un exceso, no de pastores, de entrenamientos y de conferencias y de 1000 eventos. Normalmente nos pasaba entre septiembre y noviembre, ¿no? Que teníamos una cosa cada fin de semana. Y es que había un punto que es que estabas ahí diciendo, voy a estar 2 días cansado, haciendo esto, tal, no sé qué, y al final volvías a casa completamente drenado. Síntoma de que no deberíamos haber cogido tantas reuniones, que nos estamos quemando, que nos estamos apretando demasiado, ¿no? Bueno, 5, te vuelves cínico. Esto eclesialmente, ¿cómo se traduce? Hay una cosa que dice Malon que a mí me llama mucho la atención. Dice, ante la crisis, ante la falta de fruto, ante pegarse contra el muro de la pastoral estéril en la que estamos, hay muchos que han abandonado quedándose. Eso para mí es una definición del cinismo, ¿no? Abandonar quedándose. Están ahí en cuerpo, te celebran todas las misas que hagan falta porque tienen el modo on y te pueden hacer 6 misas en un día, un domingo si hace falta, pero han abandonado en su corazón, ¿no? En su interior. Y eso suele ser una defensa. Es una defensa de yo me protejo, esto no lo puedo desconectar porque tengo que hacerlo, pero desconecto. Y eso genera incluso el cinicismo hacia el mundo, hacia la ilusión. Yo me acuerdo ir a donde un líder, ¿no? Y, es que vamos a hacer esto, mira, a ver cómo hago esto para no contar, ¿no? Cuando yo empezaba con Alfa, fui donde unas personas que habían sido para mí mentores, me habían enseñado un montón, pero estaban en línea roja. Era un matrimonio y él estaba en línea roja, ¿no? Y yo me acuerdo ir a presentarles Alfa con toda mi ilusión, después de todo lo que me habían enseñado, habían trabajado más que nadie, y les saco el libro, se lo estoy contando, y según termino de contarlo, él coge, saca su librería y dice, esto me lo dieron ya hace 9 años, y saca el libro de Alfa. Y se va a tomar una copa y se va. Y me dejó. Y no entraron, y bueno, se rompió su grupo, se rompió su matrimonio, fue un desastre en ese sentido, ¿no? Muy triste, pero estaba cínico, pero estaba quemado y no se lo había dicho a nadie, ¿no? Y la olla estalló, ¿no?
Para mí fue muy duro, ¿no? Eso, porque dije, esto es literalmente estar en las puertas de la tierra prometida y quedarte en la puerta, porque estos han bregado más que nadie, y me da mucho respeto y mucho miedo también, porque digo, esto me puede pasar mañana, me puedo volver un cínico y un quemado de la vida, y al final perderme la gracia, porque en el momento en el que esté así y me encuentre con Jesús y me diga, ¿a dónde vas? Que tienes que ir para crucificarte, que yo diga, tururú, y ahí me quedé, y me perdí. Esto no pasa cuando estás todavía así, ¿no? Este es el día que va a venir la gracia, la tensión del día antes de la calma es la tormenta absoluta muchas veces, ¿no? Bueno, 6, nada te satisface. Fíjate, ¿no? Que tiene que ver con el entumecimiento y encuentras un montón de cosas. Antes tenías tu solaz, tu lugar en la oración, o tu solaz en la amistad, o en el grupo, o en tal, y nada, todo te parece poco, todo te parece que está en contra de ti incluso, ¿no? Eso habla mucho Jordan Peterson, que yo no me canso de recomendarlo, psicólogo clínico, que es más filósofo que psicólogo, ¿no? Y dice que el mundo no está contra ti, que el mundo es un valle de lágrimas, que dejes de ser una víctima, que es que esto no está diseñado para... pero que esto es dolor, pero vas a tener que procesarlo, y vas a tener que integrarlo, y vas a tener que vivir con él. Y eso es el camino, ¿no? De la felicidad también, ¿no? No puedes pensar con claridad. ¿Qué pasa cuando alguien no ve? Que no ve una mierda. Y otro libro que os voy a recomendar, que es muy difícil de encontrar, yo los voy encontrando y los recopilo, El suicidio de San Francisco, de Santiago Martín. ¿Lo habéis leído? Es una pasada, porque es San Francisco desde su crisis y su depresión. ¿Y cómo la resuelve? El Señor y él en un momento dado. Pero por no hacer un spoiler del libro, hay un momento en el que a San Francisco lo tienen como un trapo, vamos, es que no ve nada. Y entonces sus hermanos se lo llevan al monte donde se retiraba, es el Subiaco, el Averno, y intentan que rememore todos sus tiempos, los tiempos de la gracia del Señor, cuando se encontró, no ve nada, o sea, no piensa con claridad. Estás diciendo, pero si ha hecho esto contigo Dios, Francisco, pero si tal, pero si... No veo. Solo ves tu tormenta interior, ¿no? Bueno, siguiente paso, la productividad disminuye. Esto puede ser un síntoma también a mitad de camino, ¿no? Y dices, te cuesta horas hacer lo que antes podías hacer en 30 minutos, ¿no? Y tienes un síndrome del procrastinador, sería la persona que deja las cosas para otro momento, porque eres incapaz, pero el tiempo lo tienes. Entonces es como si estuvieras ralentizado, como que las cosas te pesan, como que te pesa el culo y curiosamente no hay un factor que digas, un factor externo que haga que eso te esté ocurriendo per se. Sí, tienes el mismo trabajo que siempre, todo te cuesta mucho más, es esa persona que acaba siendo despedida del trabajo a veces, ¿no? Que entra ahí en barrena, que no funciona, que no saben por qué, que no reacciona, al final en una empresa te echarían, ¿no? Aquí van dejando que crezca la olla, ¿no? Bueno, te estás automedicando, ¿no? Bueno, si tienes pastillas, si necesitas ayuda, dices, bueno, pues necesitaré esto, necesitaré lo otro y tal, pero estás solo, ¿no? Y suele ser un incremento en muchas personas, ¿no? En ese sentido. Ya no te ríes, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que te lo pasaste bien haciendo lo que haces? ¿Cuándo fue la última vez que te reíste y disfrutaste y gozaste haciendo lo que haces, ¿no? Y sin darte cuenta dices, llevo meses, llevo años así, ¿no? Puede ser que te rías en otro ámbito, pero ya ni siquiera, ¿no? Pero sobre todo lo de no gozar en lo que estás haciendo, ¿no? No solo es por lo de no reírte, ¿no? Se supone, eso decía Alfonso López Quintás, que nadie está llamado a aguantar. O sea, cuando hablaba del matrimonio decía, oye, está bien que haya dificultades, está bien que haya que trabajar, pero nadie está llamado a aguantar. O sea, nos hemos metido aquí para algo más que esto, ¿no? Y la vida es un valle de lágrimas y todo lo que quieras, ¿no? Pero, no sé, suele ser un muy buen indicador, pero si eres una persona seria y poco expresiva, no te preocupes, no te vayas ahora a la habitación así, voy a hacer que río, ¿no? Porque dentro de tu carácter, ¿no? El gozo en ti, cómo se manifiesta, ¿no? Y, por último, dormir y el tiempo libre ya no te descansan. Esto, volvemos a lo de dormir, porque me parece muy importante, es un gran indicativo, ¿no? De que una persona está en zona de peligro, ¿no?
Cuando uno está muy cansado, necesita, proporcionalmente al cansancio que tiene, tener unas vacaciones proporcionales, y a lo mejor te vas 5 días y estás machacado, estás medio tirado por aquí y no consigues descansar, es normal, pero necesitarías mucho más, ¿no? De ahí la necesidad de los sabáticos en la vida, ¿no? Que el sabático es lo que hace que una persona se reesponje, ¿no? Yo me acuerdo, en los discípulos se decía mucho, ¿no? El estudio seca, o sea, cuando estás en fase de noviciado, genial, porque es amor, ¿no? Es eso. Supongo que en el seminario, no sé si introductorio o algún momento de primer año, pues tienes menos caña, tienes más así, pero cuando entras en la fase de planicie, esa fase de estamos aquí bajo el sol, tal, te secas, ¿no? Y hay un punto en el que ya no descansas. Así que bueno, 11 indicadores del burnout, para que ya lo recibiréis con todas las cosas, ¿no? ¿Qué fases suele tener? Esto está estudiado, hay muchas teorías, hay mucha gente. ¿Hay que hacer un pare? Bien, hiperactividad, ¿no? Al principio suele ser súper desencadenante en una persona el hecho de estar sobrepasado y estar por encima de sus capacidades, y esto le lleva al síndrome de Superman salvador del mundo, y trabaja, carga y está a todas, y parece que puede, ¿no? Es una cosa que cuando eres joven, bueno, se puede hacer, que cuando eres más mayor, menos, pero bueno, Dios, que yo sepa, descansó el 7º día, ¿no? Entonces, si Dios descansó el 7º día, supongo que los representantes de Dios deberían, ¿no? ¿Cuánta gente de aquí tiene un día a la semana estipulado para descansar? Un día a la semana estipulado, descanso. Vale, los otros, ¿lo improvisáis el día de descanso? ¿Lo improvisáis? Según se pueda. Cogemos partes del día. Aquí puedo, me cojo una parte del día, tal. ¿Cuántos de vosotros tienen un día sin móvil? En el día de descanso. ¿Cuántos lo hacéis sin el móvil? Vamos aquí a... Fíjate que estoy ahí, llevo todo el curso diciendo, tengo 2 líneas, pero no consigo atreverme. No consigo atreverme a apagar el móvil. O sea, lo he hecho por primera vez en Navidad, 3 días. Fue maravilloso, pero el caos fue, o sea, que la gente pensaba que había dos ministerios, prácticamente. Claro. Os lo prometo, o sea, las llamadas eran como... Eso pasa en la primera. Bueno, cuando vas de ejercicios, cuando estás de ejercicios, sí, una vez al año, sí. Pero eso lo avisas. Eso lo avisas, estoy de ejercicios, ¿no? Una no puede dejar el teléfono un día, es imposible. Porque tiene responsabilidades. Pero... Le llama a la funeraria, ¿qué pasa? Gracias a Dios. Interesante, ¿eh? Vamos a volver a la conversación de grupo. Muy interesante. Entonces, me estáis diciendo que solo 5 tenéis un día estipulado, veréis 5. Día estipulado. Sí, pero no. Y no lo cumplís. Tú lo tienes, pero no lo cumples. Otros lo cumplen. Pero para cumplirlo, ¿qué haces? Yo voy a casa de mi madre. ¿Y allí tienes el teléfono? Y allí tengo el teléfono, pero no dependo del teléfono, más relajado. ¿Más prácticas así? Con amigos sacerdotes y yo con la familia también. Y el teléfono, o sea, está encendido, pero bueno, si no contesto en WhatsApp este día, no pasa nada. Ya está. Solo lo urgente, si hay urgente eso. Esto da... Yo no tengo un día, pero intento hacerlo como antes. A veces, si pongo un día, ese día por alguna razón explota, entonces no lo voy haciendo. Entonces, para evitar llegar a quemarme mucho, lo intento hacer durante el día. No cada día, pero deporte.
Monta en bici, bueno, sesiones de entre 2 y 5 horas, vamos, o sea, cuando puede, ¿no? Tú lo vas subiendo. O sea, la última vez que estuvimos en Barcelona en su casa venía de 5 horas, que se había ido a Montserrat y volver, algo así, y estaba como el Cid, así que no se movía, estaba así, pero bueno. Bueno, cada uno tiene su forma de descansar, pero a mí me da mucho que pensar en una organización en la que todo depende tanto de ti que no puedes desconectar el teléfono durante 6, 8, 10 horas en un día de descanso, ¿no? Me da mucho que pensar, ¿no? Entonces dices, a lo mejor no es solo tu parroquia el problema, es el sistema interparroquial de descanso de curas, ¿no? Porque si el problema es que haya un muerto y tenéis ¿cuántos párrocos alrededor de donde vivís? Tú tienes 6 parroquias, 6 parroquias, ¿no? 8, tal, y no podéis tener eso resuelto, estáis muy poco sostenidos, ¿no? Un detalle de aviación que utilizo mucho porque me impactó es cuando se despresuriza la cámara, o sea, el avión, o en las instrucciones que escucháis, que cuando caigan las mascarillas, lo primero, antes que ayudar a tu hijo, o sea, tenéis la hermosa costumbre de lo primero es dar vuestra mascarilla al de al lado. Y estáis todo el día dando mascarillas, ¿no? Y no os ponéis la vuestra para ayudar. ¿Qué significa? Yo como padre no me puedo permitir el lujo de no tener suficiente oxígeno en un momento dado para cuando mi hijo, que está destrozado por algo, yo ni siquiera le puedo atender porque estoy deprimido. Ocurre muchas veces, pero no debería. Entonces muchas veces cuando hago deporte dices, podría estar ayudando a alguien más, ¿verdad? Pero es el momento que digo, necesito, antes de quebrar, necesito estar atento a tener un poco de oxígeno, yo, para poderle escuchar. O a mi mujer cuando llega del trabajo, o a mi hijo cuando me cuente un problema, y no llegar un momento en que alguien acuda a vosotros y es que no tienes oxígeno. Entonces, debéis, y creo que es un mandato de Iglesia y de Dios, cuidar tu cuerpo, santificar las fiestas, Sabbat. Yo no me imagino, o sea, no se ve para nada a Jesús iba arrastrándolo, o sea, no sé, ¿no? De hecho, ¿sabéis? En la Biblia sale la siesta, en el Nuevo Testamento, en los Evangelios. ¿Que se sale? Sí. Se fue al monte a descansar. Bueno, ahora a descansar. Y más sitios. No, y los discípulos duermen la siesta cuando tienen que estar. No, pero esos son los que. No, esos, en el barco Jesús estaba durmiendo la siesta. Y estaba la tormenta y tal. ¿Y qué les dice? Hombres de poca fe. O sea, dejadme dormir la siesta en paz. Hombres de poca fe. O sea, ahora la pregunta es si tú eres un hombre de fe y te puedes ir a dormir la siesta o no. Si tienes suficiente fe para dormir la siesta. Bueno, vamos a avanzar. Fase hiperactividad. Fase siguiente, lo que conlleva es el agotamiento. Y el agotamiento lo veis, lo vivís en vuestras carnes y lo veis en el de alrededor, ¿no? Normalmente junio es ya mayo, junio es agotamiento profundo, ¿no? Esto conlleva desencadena una fase de frustración, porque hay un punto en el que ya el agotamiento y tú no podéis, se rompen las cosas, no alcanzas, generas malas relaciones, malos feedback, incluso culpabilidad personal, ¿no? Decir, es que estoy siendo un mal tal, y te lleva una frustración personal, y eso es como un laberinto en el que si te encuentras y caes dentro de él, llegas al abatimiento. En psicología se habla de la depresión como algo exógeno o endógeno. O sea, está la que te viene por factores internos o está la que te viene por presión de fuera. Y el experimento que se hace es meter a unos ratones en una situación imposible, en la que se les somete a estrés. ¿Cuál es la reacción del ratón? La depresión. Cuando ya estás recibiendo por todos los lados y no eres capaz,
el ratón, boom, se deprime, se desconecta, no se levanta de la cama, lo que decía ayer Sergio. Es una depresión exógena ante eso, es un mecanismo de defensa. Yo desconecto de la realidad, desconecto de las obligaciones, el cuerpo te desconecta, dice, basta, hasta aquí. Suele ser todo una concatenación de cosas que lleva a esto, ¿no? Bueno, vamos ya con la buena noticia. Hasta aquí llegó con el burnout, nos ha servido para identificarlo y para saber que es línea roja, que no hay que pasar, pero vamos a dar una visión de resiliencia, que sería de qué manera ser fuerte en lo débil, ¿no? Eso es lo que dice 2 Corintios 2, ¿no? Me alegro de las debilidades, los insultos, necesidades, persecuciones y dificultades, porque cuanto más débil me siento, es cuanto más fuerte soy. Esto es ley de San Pablo, ¿no? La fuerza en la debilidad, el famoso libro, ¿no? Ese, que nos han enseñado como camino de santidad, y una cosa no quita la otra, ¿no? Entonces, la resiliencia, lo sabéis, ya se ha puesto tan de moda que es que ya parece hasta estar hablando de algo demasiado clásico. ¿Estás haciendo un paré o estás...? Es que me mosqueas cuando te pones así, ¿vale? La resiliencia es la capacidad que tienen los muelles, eso sería un poquito lo que ponemos como ejemplo, de recibir presión, y esa presión, que es una fuerza concentrada, convertirla en propulsión, en fuerza de empuje. Es decir, es la capacidad de absorción de la energía, te diría un ingeniero, a ver que me corrijan los ingenieros de por aquí, y acumulando esta energía, en vez de romperte, transformarla y así impulsarte, ¿no? La capacidad sería la definición bien dicha, que me lo estaba inventando, capacidad de un material de absorber la energía elástica cuando es deformado y de cederla cuando se deja de aplicar la carga. Yo creo que el mejor ejemplo de resiliencia no es, a lo mejor en nuestra mente es, el resiliente es el que es un macho Superman, que en vez de tener 200 dirigidos tiene 500, que duerme 4 horas, que está todo el día confesando a la gente, atendiendo a los pobres. Eso es quizás visión cura de Ars, ¿no? Que se nos ha puesto como el modelo de santidad, que tiene mucho de santidad, pero muy poco de imitabilidad, ¿no? En el sentido de que quién puede... Yo me acuerdo estando en Ars, pensar y decir, bueno, y después del cura de Ars, ¿qué pasó, no? O sea, aquí con la parroquia, pues no pasó nada, ¿no? O sea, que el cura de Ars se liberó, ¿no? Por fin, y llegó al cielo, ¿no? Eso pasó que cuando se quiso ir no le dejaron, ¿no? Eso no es la resiliencia. La resiliencia no es la fortaleza frente al ataque, no es la musculación, ¿no? Sino es un principio como el de Muhammad Ali, el boxeador, ¿no? Yo siempre me impresionó, ¿no? Él ganaba porque era el que más golpes absorbía. El tío estaba fuerte, ¿no? Entonces dejaba que le pegaran, y el tío lo que descubrió es que si haces fuerza, cuando te pegan, pues te rompes tú también. Al otro le hace daño darte y tal. Pero si no haces fuerza, rebotas. Y al final agotaba completamente a su oponente, que a base de darle golpes, y luego ¡pa! Lo remataba. Y esa era su especialidad y su estrategia, ¿no? Como boxeador. Y yo digo, ¿qué resiliencia más grande tiene un cristiano, ¿no? Que la de Cristo mismo, que es tomar sobre sí el pecado, que el pecado te machaque y resucitarlo, transformándolo a la vida, ¿no? Eso es un ejemplo. Y en la medida en la que vivimos la muerte de Cristo, viviremos, si morimos con Él, viviremos con Él, pues podremos dar ese fruto de resurrección, ¿no? Entonces, resiliencia es vivir la enfermedad, vivir el mal, vivir el dolor, vivir todo lo que nos trae la consecuencia del pecado, sin hacernos fan del pecado, ¿no? Pero convertir eso en resurrección, ¿no? Eso es resiliencia, mucho mejor de lo que lo está diciendo el mundo. Ese es el misterio pascual, otra vez, hoy va mucho de eso el tema, ¿no? Y de alguna manera la debilidad es tu mejor aliado por eso. Bueno, aquí llegamos a lo que me estabas preguntando y a lo que he escenificado con vosotros. Hemos hecho un círculo, esta charla también se llama el círculo de apoyo del pastor, ¿no? La gran pregunta es, ¿en qué me apoyo yo? Entonces, para ser resiliente hay una estructura. El muelle tiene una estructura circular que permite absorber la energía y soltar la energía. Normalmente es muchísimo más resistente un cilindro
¿no? Si coges unos billetes y los pones, te puedes subir encima, porque tienen una forma circular y porque tienen una unión, ¿no? Pues esto sería un planteamiento para que veamos en qué factores una persona puede estar equilibrada y puede ser resiliente, puede aguantar el golpe, por decirlo de alguna manera, ¿no? Primera cosa, optimismo realista. El optimismo realista, esto, bueno, se estudió con los campos de concentración, tiene que ver también con Viktor Frankl. La gente que tenía un sentido era la gente que sobrevivía, y lo vieron también, se hicieron estudios sobre la supervivencia de los judíos que pasaron por el Holocausto, estuvieron en campos de concentración y luego vivieron muchos años, ¿no? Y veían en ellos en común un optimismo realista, no un optimismo ilusorio, ¿no? La capacidad de analizar la realidad y ver de una manera positiva lo que te viene. Es verdad que hay gente más positiva, más negativa, más optimista, más pesimista, pero el realismo ayuda al optimismo también, ¿no? Ser una persona orientada a soluciones también ayuda, ¿no? La capacidad de proyectar una salida en vez de ser una persona que solo ve los problemas, por supuesto. Después, la disciplina, en esto la autodisciplina, el equilibrio, los hábitos, todo eso te ayuda a equilibrarte. Conocimiento de uno mismo, obviamente, ¿no? Si yo sé que emocionalmente soy así, o que a mí me recarga la gente, o que a mí me carga la gente, o que eso me va a ayudar también a saber qué me hace bien, qué me hace mal. Los talentos personales, obviamente, ¿no? Hay gente más fuerte y menos fuerte, más dotada para estas cosas. Las relaciones sanas, que es muy importante, y el pasado reconciliado. Esto del pasado es el origen del 80 y tantos % de los traumas y también de las tensiones, ¿no? ¿Cuántas veces el perdón no dado es lo que nos lastra en el futuro, ¿no? Y incluso espiritualmente es una ley, ¿no? Perdónanos como nosotros perdonamos a nuestros deudores, ¿no? ¿Cuántas veces vemos, orando por gente, que la gente para un proceso de sanación también necesita un proceso de perdón y tiene que hacer un viaje a su pasado para poder recibir una sanación plena? Porque en la medida en la que sueltas aquello que te ha hecho daño, es en la que te liberas también, ¿no? Estaríamos entrando en temas un poco así más complicados, ¿no? Bueno, ahí tenéis una pequeña autoevaluación. Mirad en el cuaderno. Yo lo que quería ahora es que de 1 a 5, ¿veis que son como unos quesitos en el fondo? 1, 2, 3, 4, 5. Cojáis, es la página 18, sí. E intentéis valorar de 1 a 5 cómo estáis de eso, de cada uno de esos temas, y dibujarlo en el dibujito, es decir, rellenando los quesitos. A ver cómo es tu dibujo, a ver cómo es tu rueda, a ver cómo de equilibrada. A lo mejor está muy equilibrada en un lado, pero en otro está fatal, o tal, para saber un poquito cómo te autoevaluarías. No es para compartir, ¿eh? O sea, es ejercicio personal. Vais con calma, de todas maneras, que es como... Sí, si se pinta tienes o le juntas las líneas, también poner los puntos y los juntas, y así ves cómo es tu dibujo, identificas la parte más débil, digamos, ¿no? Y donde habría que compensar más para, por lo menos, aunque tengas poco de cada cosa, que la rueda esté equilibrada, ¿no? Porque eso es importante, porque uno no puede tener 5 de todo, nunca lo vas a tener, ¿no? Bueno, vamos a ver otra variedad de la rueda, si Cristi me deja hablar con... Claro. El cliente me engañó y comí. Ya. Ha sido ella, ¿no? Como se dice desde el principio. El cliente me engañó y comí. Bueno, estamos, que os veo muy así, ¿no? ¿Qué tenemos? Bueno, justo falta Miguel, que era el que nos iba a hacer, que me había hecho la pregunta del papel del director espiritual. Está llegando, ¿no? Está llegando. Bueno, pues la otra manera de mirar este círculo de apoyo lo podemos mirar con personas, ¿no? En vez de cómo es tu historia o tus dones o cómo tú estás. Y para mí este es el kit de la cuestión, y por eso hemos empezado con el tema de la rueda y apoyándonos unos a otros, porque nos da una dimensión completamente diferente, y es un poquito, si veis, lo que estamos intentando, que haya una vivencia no aislada y comunitaria de la misión, tanto en tu parroquia como en tu presbiterio. Ya sería lo ideal, y ya si la diócesis estuviera hecha así,
en círculos concéntricos. Supongo que esto a gente como los Paules les es mucho menos problema porque vosotros vivís en una clave de comunidad, ¿no? Con lo cual tenéis, aunque hay comunidades de comunidades y hay comunidades y estilos de comunidad y estilos de comunidad, ¿no? Hay algunas comunidades en las que todos están más sueltos que una cabra en el monte. Es como arciprestazo, que son maravillosos y te cambian de arciprestazo y... Sí. Arciprestados muy coordinados, muy trabajo en equipo y otros arciprestados que de repente... Pero bueno, tenéis lo básico de que vivís juntos, eso para empezar, ¿no? Nos trabaja el individualismo y que esas cosas se trabajan. Sí, yo me acuerdo estando con mercedarios, ¿no? Una cosa curiosa, que fuimos ahí a dar un curso y entonces estábamos con ellos y todos los mayores y los jóvenes, todos estaban sirviendo la mesa constantemente, ¿no? Y cuando vamos con curas diocesanos no pasa. Hay uno que es más santo, otro más servicial, otro tal, pero hay todos con todos. O sea, eso no es una bronca, ¿eh? Al revés, aquí todo el mundo alimenta a todo el mundo y eso. Pero que... Bueno, vamos allá. ¿Por dónde empezamos? Si queremos tener un círculo sano de apoyo del pastor, una primera cosa que viene de fábrica, viene desde el seminario, sería los hermanos y los iguales. Es decir, sería los iguales, y aquí he puesto de codesarrollo, ¿no? Pero bueno, tenéis, os preguntábamos el primer día, ¿tenéis un amigo en el ministerio? ¿Un mejor amigo? Una persona en la que apoyarte, en la que sostenerte, en la que... Y es alguien igual que tú, no está en ninguna posición de autoridad sobre ti, ni una posición de autoridad espiritual o personal o tal. Bueno, pues eso sería lo primero. Segundo, el padre espiritual, llámese acompañante, llámese compañero, incluso compañero de oración, que es justo lo que me estabas planteando, ¿no? O sea, es un factor absolutamente equilibrante. De hecho, en nuestra cultura eclesial, eso está. Oye, ¿tienes un director espiritual? Curiosamente, ni el 70%. Cuando rascas, hay estadísticas. De los curas. De cura. Si preguntas cada cuánto se confiesan, pasa igual. Sí. O sea, es que, claro, ¿cuál es el problema? Que nuestra estructura, la teoría sí, pero luego estás suelto y luego como nadie revisa contigo, como que nadie te alienta y como no estás bajo obediencia, porque tu obediencia no es una promesa al obispo, pero no es una obediencia de día a día, ¿no? Pues conforme tú te vas aislando o vas entrando en tal, pues cada vez más asilvestrado, ¿no? ¿Lo reconocéis esto entre los compañeros? No, aquí no pasa, eso pasa fuera. O sea, eso es una cosa... No nos pasa a ninguno. Eso pasa en otras diócesis. Aquí no pasa. Bueno, modelos históricos. En modelos históricos tenemos esa persona que te marcó, que te ayudó, que te inspiró, por el que acabaste sacerdote, y puede haber hasta un modelo histórico espiritual. ¿Cuántas veces quien vive como seguidor en una orden, de un carisma, pues también tiene una relación con ese santo que le sirve de inspiración, de oración y de ayuda? Y nosotros creemos en la comunión de los santos, ¿no? Mentor, como dice Sergio, alguien que peine canas y que te saque unos cuantos añitos y que sepa hacer lo que tú haces y que te pueda decir por dónde tirar en un momento de duda y con quien te aconsejas. Alguien que no solo admiras, ¿no? Sino que tiene la voz y el permiso para decirte, oye, por aquí, oye, por allá. Cuanto más viejos somos, más difícil es tener mentores, porque se nos mueren, obviamente, ¿no? O sea, es muy fácil con 20 años tener alguien a quien admiras y que te ayuda y que te guía. Pero cuanto más mayores somos, ¿no? Más prescindimos de ello. Es muy equilibrado tener siempre a quien consultar, por decirlo también de otra manera, ¿no? ¿Qué pasa cuando entramos en zonas de peligro? Puede estar una zona personal, moral, psicológica, desde la caída hasta la avería, por decirlo de alguna manera. Esto es una realidad que estadísticamente, también os acordáis la estadística que hicimos el primer día, hicimos una encuesta de entrada, que si tenías algún amigo, que si habías tenido algún conflicto, que si habías tenido alguna crisis seria, que si tal... O sea, la realidad nos dice que cada 10 años todos tenemos una fase, y en cada fase puede haber una crisis, y la crisis puede manifestarse de muchas maneras. Yo he tenido fases de quemación, de burnout, ¿no? Como director de Alfa, y momentos, yo me acuerdo uno en el que
por pura saturación y muchos factores, ¿no? Estaba que reventaba, y me cogieron los de Alfa Francia, que estaban con pastores y con todo el tema del codesarrollo, y me hicieron lo que le hicimos a Ángel. ¿Os acordáis los que de esta... hicimos una sesión de codesarrollo, que es un método pautado en el que se hace una pregunta poderosa y la persona expresa una problemática, luego se le hace una pregunta, después la reformula y después se le hace una hipótesis o recomendación con él cara a la pared, como si no estuviera delante. Y bueno, le metimos, ¿verdad? Caña, no, lo siguiente, es duro. ¡No ha vuelto! Un saludo a Ángel, que va a ver esto online, aquí en este momento. Se prestó, como oveja que va al matadero, ¿no? Pero a mí me lo hicieron y me ayudó mucho. Y yo me acuerdo que en ese momento mi tensión era emocional, era de saturación. Además en la reunión salté. Era en inglés, pero era en Francia la reunión. Entonces salté en la reunión por una cosa de otro director que veía que él iba a quebrar. Y salté diciendo, es que lo vais a quemar, es que no sé qué. Estaba hablando de mí, en el fondo. O sea, porque yo estaba viendo en él lo que le iba a pasar, lo que me estaba pasando a mí. Y entonces me cogieron, pum, 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 tal, y me codesarrollaron. Vamos, y entonces yo me acuerdo de la pregunta, estaba con Juan Luis, ¿no? Y la pregunta que me hicieron no era directiva, ¿no? Fue, oye, ¿esto lo sabe tu presidente? Y en el fondo me estaba diciendo, estás solo. No estás compartiendo esta carga. La carga le corresponde al presidente y tu presidente o está ausente o tú no estás comunicando con él. Y eso es ahora mismo lo que necesitas para tener aire. Lo hicieron súper bien, ¿no? A mí me ayudó mucho, la verdad. Y luego hubo un desbloqueo espiritual después, que eso ya fue chulísimo. Porque claro, no hablamos de que cuando vienen estas crisis, Dios te tiene algo que decir y luego te desbloquea. Yo descubrí que estaba con los brazos bajados. Nos dieron un cura de Toulon una prédica sobre Moisés y cuando levantaba los brazos y que había que sostenerlos, y nos habló de nuestra autoridad. Oye, si eres director de un país, tienes autoridad sobre el ministerio y sobre el país, y los brazos, claro, se te han caído porque nadie te los sostiene, pero tú has bajado los brazos, y sentí un momento de liberación, o sea, de ponerme a temblar, que los brazos me temblaban, porque es que yo había bajado los brazos, pero el enemigo estaba ahí, chaca, chaca, chaca. Claro, porque es lo que le interesa, al enemigo le interesa que tengas los brazos bien bajaditos, porque tus brazos bendicen, tus brazos sostienen. Ahora, sabemos que si te pones así, no duras 2 horas, ¿no? Y a Moisés le tenían que sostener por aquí y por allá, y a veces estás más solo que la una. Y la realidad es que mucho Moisés, mucho tal, pero aquí, mamones, me habéis dejado más solo que la una, ¿no? Y es normal que se me caigan los brazos, o sea, pero bueno es saberlo y que el Señor te sostiene y que también te libera y te rompe las cadenas. Bueno, terapeuta, relación de ayuda. Nosotros aquí, ¿qué tenemos a vuestra disposición? Los coaches, que es la otra cosa, que sería el coach de vida. El coach de vida es una persona que no te dirige, a quien le haces preguntas, tampoco le haces preguntas como un mentor para que te responda. Es alguien que te rebota preguntas, te pone ante tu realidad y te ayuda a fijarte tus objetivos. Y de alguna manera te pide accountability, dar cuentas, en el sentido de que tienes que contar, parecido al director espiritual en algunas cosas, ¿no? Pero nuestros coaches, de los que tenemos, ayer estaba Teresa, que es psicóloga clínica, José Luis se dedica a la empresa, pero también es psicólogo, y luego están los que son coaches de directivos, como Sergio, ¿no? Que se dedica a directivos. Entonces, nosotros, claro, conocemos y tenemos gente como Teresa a disposición para otro tipo de temas. Y en Cantabria tenemos también ahí con amigos de Fe y Vida, que además de formarse en coaching, pues hay un psiquiatra y hay un psicólogo, y eso no hay que estigmatizarse, hace falta, ¿no? Aparte de eso, ¿qué más hay? Hay grupos de ayuda. Vosotros conocéis, en las parroquias a lo mejor tenéis Alcohólicos Anónimos, ¿no? Eso es un grupo de ayuda que sale de una inspiración cristiana con una metodología clara. Y hay tema de eso en afectividad, sexualidad, para trabajar la afectividad y la sexualidad. ¿Ante qué? Ante la caída, ante la avería, ante el conflicto, ante todo eso, ¿no? Yo lo digo aquí, sin conocer nada del interior de nadie, que ni soy coach de nadie ni confesor, ¿no? Pero que está a disposición y deberíamos tenerlo claro en un directorio. Yo me acuerdo, cuando trabajábamos para los pobres en HTV, teníamos un directorio de trabajadores sociales, de psicólogos, de ayuda financiera, de tal, ¿no? Y realmente, yo mi percepción, aquí ya bueno, podemos seguir grabando, ¿no? Es que
no hay revisión, no hay círculo de apoyo y no hay contrastar y confrontar la situación, con lo cual cuando alguien entra en problemas se le ayuda cuando ya está en la línea roja y más allá de la línea roja, y entonces sí que ponemos medios. Oye, te cambio de parroquia, te pongo no sé dónde, te doy 6 meses, te doy 1 año, te doy un tal, pero eso debería llegar cuando ya se ha intentado todo lo anterior, ¿no? ¿Cuántos compañeros sabéis que lo han dejado y te enteras el día que se va? Y es una tremenda sorpresa, y dices, este hombre está como una olla y nadie lo ha visto. Entre todos los pastores que hemos tenido, hay uno que sí que está en un servicio de estos, que en Castellón, que hacen un esfuerzo intencional en simplemente quedar y ver cómo están los sacerdotes, ¿no? Yo creo que los que tenéis un arciprestazgo, vosotros se ve que sois muy amigos, que tenéis un círculo de apoyo ahí hecho, y habéis venido en bloque por eso, ¿no? Eso es una cosa que lo tenéis en la cultura. No sé si os ha venido porque la diócesis lo hacía o lo habéis decidido hacer como amigos, no lo sé. ¿Qué ha pasado, ¿no? En vuestro caso. No, vosotros, como grupo de Alicante Orihuela, me da la sensación de que no haber venido a pastores, que digo que vosotros tenéis una amistad, tenéis una frecuencia de veros. Os veis semanalmente, eso es de la noche al día para un sacerdote, ¿no? Quien está en una sociedad sacerdotal, en una fraternidad, tiene eso también. Hay otra gente que lo busca con los laicos y está en un movimiento, está en tal, pero ¿qué sería lo recomendable, no? Pues tener un equilibrio y tener una rueda bien equilibrada con Jesucristo en el medio también, porque igual estábamos ahí haciendo el experimento del círculo sin nada en el medio y tiene sus problemas. Y si te fijas, pues mira, cuando estás en una rueda que tiene radios, pues si falla un radio y tienes muchos, la rueda todavía funciona. El problema es que si solo tienes 3 radios y te falla uno, la rueda se va a la porra, ¿no? Entonces, cuantos más radios tengas, mejor, ¿no? Y bueno, pues este sería el planteamiento de rueda para un pastor, simplemente, ¿no? Yo, si me permites, creo que va en la cultura eclesial, como decía Tote, y quizá en vuestro puesto de trabajo. Y es la tentación de aparentar ser perfectos o supermanes. Decía Craig Groeschel, que lo vais a ver, que la gente sigue más a un líder real, auténtico, a ser tú mismo, que ser un líder perfecto. Y quizá está en vuestro rol intentar siempre, pues esa sonrisa, pero eso yo creo que es compaginable a reconocernos que somos vulnerables. Y estos son como los habituallamientos que antes lo hemos comentado, ¿no? El ciclismo, decir, oye, yo necesito pedalear un tiempo, pero necesito parar y tomarme un cortado, tomarme un gel o tomarme algo. Si intento hacer todo esto en 4 horas sin hacer nada, evidentemente, ¿qué pasará? Pues que tienes una pájara. Y a veces, sin querer, pues nos ponemos la máscara de supermanes, incluso cuando estamos bien. Entonces, quizá debemos reconocer que esa santidad a la que todos estamos llamados, pues no pasa por ser perfectos, pasa por ser disponibles a cumplir esa voluntad de Dios. Y cuando a veces has caído, cuando a veces no te sientes bien, esa mañana no te sientes con ese ánimo, desmochílate. Es decir, tranquilo, te pasa lo que nos pasa a todos cualquier día, ¿estamos de acuerdo? Segundo, reconócelo. Tercero, dilo. Exprésalo, comunícalo, compártelo y acude a cualquiera de estas cosas antes de que te quedes sin oxígeno. Y además, al hilo de esto, pero no sé yo, porque es verdad que aquí hay sacerdotes que llevan menos tiempo. ¿Quieres parar de grabar ya, que estamos? Y otros que llevan más.